Gracias, Mauricio, por acceder a esta solicitud y por disponer de este tiempo, ¿no? Para compartir tus conocimientos y tu experiencia eh, sobre un tema que desde luego nos interesa seguro a todos los que estamos aquí conectados, ¿no? Valores y espiritualidad en Frankel, ¿no? Ese era el tema. Yo no conozco personalmente a Mauricio, porque sé que estuviste en Valencia no hace mucho tiempo y José Luis y José Vicente sí que te conocieron y estuvieron hablando contigo, pero sí que me gustaría presentaros brevemente, ¿no? A quién va a dar esta charla esta tarde. Mauricio es médico, doctor en medicina y cirugía, especialista en neurocirugía, especialista en psicología clínica, especialista en psiquiatría. No sé si esa es la evolución que has ido teniendo Así en es. tu formación. ¿eh? Eh, Además es profesor también de psicofarmacología, magíster en psiconeuroinmunoendocrinología, y sobre eso hiciste un trabajo a la luz de la logoterapia, por lo que he visto. ¿Mm? Y también es autor de varios libros, entre ellos algunos en los que he estado de coautor con alguien que conocéis también, Jerónimo Acevedo, también muy querido en Valencia, ¿no? He visto que uno de tus últimos libros se llama Psicopatología de lo accesorio. Me ha llamado mucho la atención ese Así es. título. Ya solo con ese título apetece leerlo, ¿no? Y Mauricio también es miembro fundador del Centro Víctor Frankl, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Debe ser el centro de allí, con lo cual pues ya tienes una tradición amplia de formación y de conocimiento de la ergoterapia, ¿no? Bueno, ya no, no voy a seguir hablando de tu currículum, pero creo que todos los que estáis conectados podéis entender el lujo, ¿no? Y el honor de poder tener este rato aquí a Mauricio con nosotros. ¿Mm? Gracias de nuevo. ¿eh? Y yo ya me callo. Se va a grabar también todo lo que sea esta sesión, y estará disponible para los que no se puedan conectar. ¿eh? Cuando quieras, Mauricio, Bueno, puedes empezar. muchísimas gracias, Juanjo, José Luis. Gracias a todos por compartir este momento y por darme la posibilidad de tener este encuentro juntos que espero que podamos aprender y aprendiendo disfrutemos. Si ahora me permiten, voy a compartir un Power para eh, acompañar la presentación. Eh, a ver. Compartir. Tendríamos que ir a... ¿Cómo sería esto? Viktor Frankl. A ver, espera. Dejar- bueno, el tema que vamos a tratar hoy es valores y espiritualidad en Viktor Frankl. Y quizás ustedes se pregunten por qué voy a comenzar la charla colocando una imagen, una pintura. Como ustedes verán, es un cuadro de Rembrandt, bastante conocido, La lección de anatomía. Es un cuadro que se encuentra en La Haya, en el Mauritshuis, un pequeño museo que recomiendo lo conozcan porque es muy bonito. Un cuadro pintado en 1632 sobre un hecho acaecido en 1631, el 31 de enero, pero no es ese el motivo, obviamente, de la presentación del cuadro. Hablar sobre Rembrandt, su historia y su técnica, que sería fascinante hacerlo, pero no es el motivo de nuestro encuentro, pero sí descubrir la metáfora que encierra este cuadro y que está muy relacionado con nuestra actividad. En este cuadro vemos, por un lado, la parte científica, la ciencia, ejemplificada en esta demostración que Nicolás Tulpe está haciendo de la anatomía de un occiso, mostrando el flexor común anterior del antebrazo, que en aquel momento era realmente la avanzada de la ciencia, el descubrimiento del cuerpo humano, que maravillaba la anatomía
para la medicina en ese momento lo que quizás sea hoy en algún punto la neurobiología contemporánea, y al mismo tiempo la magnífica presencia de todos esos estudiantes con esas diferentes caras de compromiso y asombro frente a lo que están aprendiendo, algo que seguramente nos pasa también cuando nosotros escuchamos o accedemos a alguna presentación, y al mismo tiempo todo eso artística y magníficamente presentado, lo cual nos lleva a esa síntesis de ciencia por un lado, que es un poco lo que de alguna forma tratamos de compartir en este encuentro, el conocimiento, la información, ese conocimiento que en el cuadro, por ejemplo, está reflejado en ese libro al costado, que es un libro de Vesalio, un anatomista famoso en aquella época, pero también el arte que es esa forma particular que cada uno de nosotros tiene de acercarse al hombre doliente, que es algo que tenemos que descubrir en nuestro interior, desarrollarlo, que en algún punto es intransferible, pero es lo que verdaderamente marca la diferencia. Lo que marca la diferencia en nuestra actividad no es la información, que hoy está fácilmente accesible a través de todos los canales de comunicación que tenemos disponibles, sino fundamentalmente el arte con el cual nos acercamos a los otros. Por eso no quería dejar de resaltar la presencia de lo artístico en términos de la creatividad del vínculo cuando vamos a hablar del acercamiento a alguien que está sufriendo. Puse esta sentencia vaticana de Epicuro: de todos los bienes que la sabiduría procura para felicidad de la vida entera, el más grande es con mucho la posesión de la amistad, porque bueno, espero que esto sea el comienzo de una amistad entre ustedes y yo. Valencia es una ciudad que quiero mucho. Lamentablemente estaba presente en el momento de ese incendio de Campanar. Tengo muchos amigos allí y bueno, si Dios quiere nos veremos además en octubre cuando vaya para las jornadas. Así que bueno, como les decía, espero que este sea el comienzo de una amistad y de un intercambio fecundo entre ustedes y yo. Esta primera reflexión, en un mundo donde la intolerancia demasiado frecuente, es una práctica habitual y donde incluso dentro del mismo terreno de nuestra actividad, de las escuelas psicoterapéuticas, dentro de las posturas psiquiátricas, resulta tan difícil el diálogo con los demás. Me pareció interesante tener en cuenta que el máximo de tolerancia lo alcanzan más fácilmente quienes no están abrumados por sus convicciones. ¿M? La tolerancia nos exige de alguna manera que estemos abiertos a la posibilidad de que el otro nos aporte algo y nos enriquezca con sus planteos y eventualmente nos pueda mostrar que algunas de las cosas que pensamos quizás estén equivocadas. Ya metiéndonos en el tema de nuestra charla, nosotros vamos a hablar desde la logoterapia y me gustaría hacer una breve introducción analizando un poco la terminología o la etimología de la palabra, para entender de qué se trata la logoterapia. La logoterapia, la primera parte de la palabra logoterapia es logos, que es una palabra de origen griego que equivale a significado, sentido o propósito. Como vemos, deriva del verbo leyein, que originalmente significa recoger y reunir, es decir, tomar un conjunto de información que la realidad nos muestra para luego, habiendo aprendido eso, poder expresarlo utilizando el lenguaje. De alguna manera vemos cómo ya en la misma palabra logos comienza a aparecer, aunque esté un poquito escondido, esa idea del sentido, de cómo el recoger y reunir y aprender la realidad es darle de alguna forma un sentido a esa realidad que estamos comprendiendo. La logoterapia, como muchos autores la han llamado la tercera escuela vienesa de psicoterapia, porque bueno, la primera escuela vienesa de psicoterapia fue el psicoanálisis y la segunda fue la psicología individual de Adler, se centra fundamentalmente en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de sentido por parte del hombre. La búsqueda de sentido es la teoría motivacional que de alguna manera marca la diferencia con las otras dos grandes escuelas de psicoterapia, ya que bueno, en el psicoanálisis, esa motivación, esa teoría de la motivación se basa en la búsqueda del principio del placer, mientras que en Adler se basa en la búsqueda de la voluntad de poder.
Frankel, a diferencia de ellos dos, dice que lo específicamente humano, la verdadera motivación del ser humano, es la búsqueda de sentido. La otra parte de la palabra logoterapia, terapeuien, como diría mi querida profesora de griego, no nos damos cuenta la cantidad de griego que hablamos a diario sin saberlo. Esta palabra hace referencia originalmente tanto a los cuidados médicos, al servicio al otro o incluso servicios de culto. Es decir, acá aparece esa relación ya desde el comienzo de esta palabra de terapéutica vinculado al servicio y vinculado al otro. En las antiguas ágoras griegas, había en los costados, por eso acá ya Filón de Alejandría lo marca claramente, había pequeñas mesitas donde se sentaban algunas personas que atendían a los problemas no físicos de la gente. Por supuesto que todo eso fue evolucionando y en los últimos 150 años se ha ido sistematizando todo el conocimiento psicológico y la manera de acceder al alivio de todo el sufrimiento psicológico a través de las distintas escuelas psicoterapéuticas y de todo el conocimiento psicológico en general, pero no es que esto sea nuevo ni que el ser humano actualmente padezca dificultades mentales, sino que las ha padecido desde siempre y desde siempre ha habido gente que ya tenía originalmente el título de terapeutas que trataba de velar por el alma de la gente, de aliviar ese dolor psíquico. Ya metiéndonos un poco en nuestra temática, esta frase de Frankl que nos pone de manifiesto la manera en que él entendía un poco la práctica psicoterapéutica, donde él dice, bueno, la labor científica de la medicina nos remite con claridad meridiana a lo metafísico, o como yo prefiero decirlo, a lo metaclínico. La palabra metafísico, o sea, meta es una palabra también de origen griego que tiene que ver cuando se hizo la clasificación de las obras de Aristóteles con las obras que iban después de lo físico, es decir, lo que viene después de lo físico, pero también significa meta, significa lo que acompaña a lo físico, o en este caso lo que acompaña a lo clínico. Cuando nuestros pacientes se acercan y nos plantean, o por ejemplo, cuando un paciente deprimido me dice que le falta motivación, yo puedo pensar desde lo somático en determinados neurotransmisores, dopamina y noradrenalina, en los núcleos de gratificación del cerebro. Puedo pensar desde el punto de vista psicológico en qué circunstancias de su vida lo han llevado a no sentirse interesado o motivado por aquello que antes lo motivaba, pero también puedo pensar y debo pensar en ¿qué significa que me plantee que le falta motivación? ¿Cómo se articula eso con su biografía, con sus búsquedas, con su proyecto de vida? Y ahí aparece muchas veces aquel conocimiento, aquel planteo que va más allá de lo psicofísico y que nos exige tener cierta formación o cierto conocimiento para poder responderle y acompañar a nuestros pacientes en esos planteos que muchas veces exceden lo clínico y se convierten en metaclínico. Es por eso que entiendo que la logoterapia eh, incluye no solamente el conocimiento específico de todos los planteos de Frankel, sino que también incluye conocimientos y formación en psicología general, conocimientos y formación en neurobiología y también alguna base filosófica. De alguna manera respondiendo a esa ontología dimensional que veremos un poco más adelante, que abarca también lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. De hecho, Frankl cuando formaba a sus alumnos en su momento, lo hacía en 3 años. El primer año él daba neurología, que vendría a ser, digamos, el atender a la parte somática de aquel momento. Segundo año era psicología general y el tercer año recién se llegaba a hablar de logoterapia. Entonces creo que el logoterapeuta moderno es alguien que debe cultivar un poco estas tres patas, ¿no? Tener una formación psicológica global, que incluye, por supuesto, la formación específica en logoterapia, conocer los aspectos somáticos necesarios para poder atender aquellas cosas que hacen a la realidad biológica del individuo y también tener cierta formación filosófica para poder atender aquellos problemas existenciales que hoy
con bastante frecuencia e intensidad nuestros pacientes nos plantean. Por eso esta reflexión de Magnus, de que la ciencia curativa sin el fundamento de la metodología científico-natural sería un ensayo a tientas en las horas gris de las presunciones inseguras, pero al mismo tiempo la técnica curativa sin trascendentes conceptos antropológicos y experiencias se convertiría en una manipulación de datos que estrecharía el campo visual. Es decir, todo aquel que se acerca al hombre enfermo, al hombre sufriente, desde una perspectiva que no incluya esa primera mirada antropológica, esa ontología dimensional que incluye las distintas dimensiones del ser humano, va a tener un campo visual muy parcial, del cual hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de los reduccionismos. Esto no significa que en un momento puntual uno tenga que acotar su campo necesariamente, como cuando de repente necesita prescribir una medicación para una enfermedad y debe atender a las consecuencias eventualmente somáticas que esa indicación amerita. Eh, Beneficios, efectos adversos, contraindicaciones, etcétera. De lo que se trata es de que eso tiene que estar integrado dentro de una mirada antropológica donde uno entienda que no es solamente la prescripción aislada, sino como alguna vez lo he planteado en una charla, uno cuando indica un fármaco tiene que preguntarse el cómo, el por qué, el dónde, el para qué. Y eso le da a esa indicación un sentido totalmente distinto, eh, más humanizado y más humanizante. Para introducirnos en el tema de los valores, yo voy a abrir la puerta desde un lugar un poquito más amplio, porque es el lugar desde el cual en definitiva después Frankel planteó su propio esquema de valores, y porque Frankel de alguna manera nos mostró cómo el tema de la ética y de sus valores estaba presente en nuestro accionar médico cotidiano, psicológico cotidiano. Por eso, acceder o acercarse al mundo de los valores, creo que para hacerlo bien y para hacerlo con una mirada más amplia, uno tiene que hacerlo desde entender que los valores forman parte de un campo más amplio, que es el campo de la ética. Hay muchas definiciones de ética, yo voy a tomar dos al azar. Es esta definición de Patricia de Belloux, que habla de que es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre, y esta otra que me gusta más de Ricardo Magliandi, que es un gran filósofo argentino, que es la tematización del etos. Vamos a ver de qué se trata. Cuando uno va a la etimología de la palabra, muchas veces descubre un poco a qué se refiere la ética. En realidad, la palabra ética que hoy este, podríamos decir que está muy emparentada con la ciencia que se encarga de estudiar los aspectos del etos, proviene de dos raíces griegas. Hay una raíz griega que es el etos con épsilon, que significa costumbre, que es la mirada más amplia acerca de lo que es la ética. La palabra ética, así como vamos a ver después, la palabra moral hace referencia a costumbres en general y se refiere, por lo tanto, a las costumbres, a los usos y costumbres eh, que rigen la vida comunitaria. Pero el etos con eta, porque hay dos letras griegas que se pronuncian parecido, se refiere no ya a la costumbre, sino al modo habitual del ser, al carácter propio de cada ser humano. Y en ese sentido se emparenta con los hábitos o costumbres que en algún punto van construyendo un carácter. Y que si uno siguiera pensando el tema y continuara tomando como referencia a Heráclito, diría, bueno, y ese carácter construye un destino. Si de alguna manera las costumbres, los hábitos construyen un carácter y ese carácter construye un destino, no nos puede ser ajeno este tema cuando nos acercamos a una persona que está padeciendo
un cuadro depresivo, un cuadro maníaco o cualquier otra enfermedad mental. Una acepción todavía más antigua que esta hace referencia a, a la palabra viviendo, morada, un poco mostrando que la ética es algo que está muy dentro de cada uno de nosotros y que independientemente de las discusiones filosóficas que podamos tener en virtud de los aspectos de vigencia y validez que pueden tener ciertas cuestiones éticas, no deja de ser una temática que permanentemente nos está interrogando. La palabra moral, que proviene también de mos, que significa costumbres, hoy en día yo diría que para hacerlo más sencillo, ética ha quedado más bien, la palabra ética ha quedado más bien limitada o ubicada en el lugar de la ciencia, que se encarga de reflexionar buscando los fundamentos de las acciones y las costumbres morales, y lo moral ha quedado vinculado más bien a la descripción de dichas conductas y acciones. ¿Cuál es la definición de etos? Que es lo que, en definitiva, lo que va a estudiar la ética. Es el conjunto de actitudes, convicciones, creencias y formas de conducta de un individuo o grupo social. Indudablemente, como nosotros vamos a interactuar con personas que asumen actitudes, que construyen conductas, que tienen determinadas convicciones, es importante que entendamos y nos acerquemos al etos, porque el etos nos va a interrogar permanentemente en nuestra práctica clínica. Y por supuesto que la ética tiene un objeto material, que son las acciones humanas, y el objeto formal, que son la moralidad de los actos humanos. Ahora, en la complejidad del etos, en la complejidad de todo este conjunto de costumbres, creencias, convicciones, conductas, nos vamos a encontrar con tres situaciones de las cuales una en particular nos va a ser muy importante. En primer lugar, hay lo que se conoce como variaciones sincrónicas, es decir, al mismo tiempo diferentes comunidades pueden tener diferentes costumbres. También hay variaciones diacrónicas, es decir, aquellas que se van construyendo a lo largo del tiempo. De repente las costumbres o los principios que regían determinadas conductas en la época victoriana no son los mismos que rigen las conductas hoy en día. Y después tenemos otra tercera pata que es la existencia de dicotomías, es decir, de conceptos aparentemente antagónicos, pero al mismo tiempo complementarios, que junto con las variaciones sincrónicas y diacrónicas nos muestran la complejidad del etos y nos muestran la conflictividad del etos, porque en definitiva, tanto las variaciones, las dicotomías, van a llevar a que permanentemente el etos esté en una situación de conflicto, que es la que el paciente de alguna forma nos va a plantear cuando se interrogue acerca de si sus conductas están bien o mal, son correctas o incorrectas, son justas o injustas, las debe hacer o no las debe hacer. Toda la vez que nos esté hablando de ese tipo de problemáticas, nos está hablando justamente de de su etos complejo y de su etos conflictivo. Y como es un etos conflictivo, allí va a estar presente nuestra ayuda para tratar de colaborar en esa elucidación y clarificación de esa conflictividad. Uno puede acceder a todo el tema del etos y de la ética, yo diría que a través de tres puertas, de las cuales hoy vamos a hacer obviamente hincapié en una. Esas puertas son, por un lado, lo deóntico o normativo, es decir, el estudio de cuáles son las normas vigentes que marcan en cada comunidad y en cada época qué es lo que se debe hacer. El componente axiológico valorativo, que es lo que nos va a interesar hoy analizar a nosotros. Y por otra parte, el componente fáctico, que es lo que genuinamente ocurre más allá de los valores que la sociedad diga sostener o de las normas que la sociedad o el grupo o la comunidad diga supuestamente seguir o respetar. Como ustedes ven ya, la relación entre lo normativo, es decir, las normas que supuestamente están vigentes, los valores que en principio se pregonan y lo que genuinamente ocurre, ya nos está mostrando
claramente la complejidad y la conflictividad que va a tener esta situación. Cuando ya nos metemos en el tema axiológico, que nos importa hoy, los valores, ahí nos vamos a encontrar que el valor es una cualidad que se atribuye a un objeto, a una idea, a una acción o persona y que se considera útil, importante o deseable. Por supuesto que la palabra valor hoy se utiliza para para muchas situaciones. Puede indicar incluso el valor de alguien en tanto que se anima a hacer algo, puede indicar el valor de una acción o o de un inmueble, pero lo que a nosotros nos interesa es el valor visto desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de lo que representa psicológicamente y filosóficamente, que es esa cualidad que uno atribuye a un objeto, una idea, a una persona, a una acción y que la consideramos importante o deseable. Eh, Históricamente, la axiología o el estudio de los valores eh, nace con fuerza prácticamente en el siglo XVIII, con todos los pensadores, los moralistas económicos del siglo XVIII, fundamentalmente con Adam Smith, entre otros, y alcanza su máximo desarrollo probablemente en el siglo XX con lo que fue en su momento quizás el desarrollo más importante que tuvo la axiología, que es la ética material de los valores de Max Scheler y Nicolai Hartmann, sobre la cual se va a fundamentar Frankel en su elaboración de la temática. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Eh, en algún momento el tema desde el punto de vista filosófico a fines del siglo XX perdió un poco de interés, ahora lo ha retomado porque indudablemente la problemática de los valores sigue siendo algo que nos cuestiona permanentemente. Max Scheler fue el primer pensador que sistematizó de alguna manera una ética partiendo desde la axiología. Ustedes saben que uno, como les mostré, tiene varias puertas, esas tres puertas de entrada a la ética. Por ejemplo, la puerta de entrada deóntico-normativa es la puerta de entrada que utilizó Kant cuando armó su ética del deber. Max Scheler, en cambio, es el primero que hace una entrada al mundo de la ética desde el punto de vista de lo axiológico valorativo y construye la ética material de los valores que tuvo y tiene mucha influencia en el análisis del conflicto, del problema de los valores. Scherer entiende que los valores son entidades ideales, es decir, él coloca los valores como una cosa que está a priori de los bienes, porque de alguna manera él considera que los valores son la condición de posibilidad de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Él rescata la esencia de lo bueno y entiende que lo bueno es una idea que es independiente de la persona buena. Lo bueno posibilita que cuando se encarna en una persona, esa persona sea buena. Por eso es que dice que son entidades ideales que están a priori, pero que son condición de posibilidad de los bienes. Se puede ser una persona buena porque hay un bien como entidad ideal que es a priori, que está antes de la presencia de la persona misma y que esa persona en todo caso lo toma, lo realiza y en esa realización se convierte en una persona buena. Cuando uno analiza el tema de los valores, y esto ustedes van a ver que tiene una innegable y fundamental importancia práctica, uno se encuentra con dos tipos de dicotomías, con dos tipos de situaciones de conceptos contrapuestos y al mismo tiempo complementarios. Una horizontal y una vertical. Por supuesto, horizontal y vertical son metáforas, no es que sea exactamente así, pero nos va a servir para entender de qué queremos hablar. Por un lado tenemos esta relación entre la norma, el valor, el deber, el bien, el right, el good, el imperativo y el juicio de valor, la conciencia moral y la conciencia de lo moral, que nos muestran de un lugar lo que debemos hacer o qué debemos hacer, es decir, la norma, la prescripción de la acción, el deber, lo que es correcto, el imperativo al estilo kantiano, la conciencia moral, es decir, la conciencia como instancia psíquica que nos prescribe una acción. Y del otro lado tenemos el valor, el bien, el juicio de valor, lo que examina esa acción que hemos realizado,
la conciencia de lo moral, que no es lo mismo que la conciencia moral, sino la conciencia de que los actos tienen un juicio de valor axiológico, que es el planteo de qué es lo valioso. Esta dicotomía, si ustedes quieren, horizontal, entre lo que debemos hacer y qué es lo valioso por hacer, es lo que se conoce como dicotomía deontoaxiológica. Piensen que, puesto así, parece un desarrollo teórico, pero llevado a la práctica cotidiana, piensen cuántas veces se les debe plantear, eh, a veces en su vida personal y obviamente muchas veces atendiendo a personas que acuden a su consulta, esta relación entre lo que debemos hacer y lo valioso. ¿Qué corresponde? ¿Elijo el deber hacer o elijo lo valioso? ¿Cómo resuelvo esta dicotomía? Ese es uno de los planteos con los que nos encontramos frecuentemente. Muchas situaciones de la vida cotidiana. ¿Eh? Eh, no sé, la relación entre el trabajo y familia, muchas veces, entre el deporte y familia, qué debo hacer, qué es lo valioso. Todo ese tipo de situaciones nos marcan permanentemente esta dificultad que es la dicotomía deontoaxiológica, la relación que hay entre lo que debemos hacer y lo que es valioso. La otra dicotomía es una dicotomía vertical, quizás la más importante en términos de análisis intrínseco de los valores, que es la dicotomía axiológica misma, es decir, esta relación entre el valor y el disvalor, que habla de la polaridad de los valores, el bien, el mal, la justicia, la injusticia, el right, el wrong. Esto nos empieza a mostrar que los valores tienen cierta característica, que es, por ejemplo, la existencia de valor y disvalor, lo que se conoce como polaridad valorativa o polaridad axiológica. Junto con esto, con esta polaridad axiológica, también surge el tema de cómo voy a escoger los valores. Y los valores se escogen, por lo menos siguiendo en gran medida a Scheller, en función de preferencias. ¿Qué es lo que preferimos hacer? ¿Hacia dónde se dirige nuestra voluntad? Y esa preferencia está marcada por dos elementos o dos aspectos de los valores muy importantes, uno desarrollado por Scheller y otro complementado por Hartmann. En primer lugar, la altura, es decir, no todos los valores tienen la misma jerarquía. Hay valores que los más jerárquicos Scheller los llamaba altos, los menos jerárquicos son los valores bajos. En general, los valores morales suelen ser valores más altos que los valores vitales, por ejemplo. Y ese era el criterio de preferencia que de alguna manera desarrolló Scheller. A este criterio de preferencia, Harman lo complementó con otro criterio que es el criterio de la fuerza. No todos los valores tienen la misma fuerza. Generalmente los valores inferiores son más fuertes que los valores superiores. ¿Qué quiere decir fuertes? Quiere decir que son más urgentes, que deben ser conservados. Por ejemplo, eh, el valor de eh, lograr tener una alimentación todos los días o un lugar de vivienda saludable es más fuerte que eh, estudiar una carrera, ¿m? Que el valor de adquirir un conocimiento universitario. Es decir, quizás la altura del conocimiento, quizás en términos de altura, el adquirir un conocimiento universitario sea un valor más alto, pero a nivel de fortaleza el otro es un valor más fuerte. Es decir, son criterios de preferencia que permanentemente de vuelta los vamos a encontrar cuando analicemos con nuestros pacientes sus conflictos valorativos. También nos vamos a apoyar en, bueno, cuál es la jerarquía de valores que tienen, cuáles son los valores que consideran más altos de realizar y al mismo tiempo cuáles son aquellos valores que por su fuerza, por su urgencia, son necesarios conservar. De alguna manera los valores más altos son los que se realizan, tienen una variante más diacrónica, son más proyectivos, mientras que los valores más
mientras que los valores más inferiores son más fuertes y tienen un valor mucho más conservativo. Estas son simplemente guías que nos permiten afrontar el tema de la conflictividad de valores con las personas que acuden a nosotros. Entonces los valores en Scheller, para terminar de cerrarlo, se presentan a priori y están estructurados según la polaridad y la jerarquía. Y básicamente los valores en esa jerarquía de los valores vitales, espirituales, religiosos, etcétera, establecen esa diferente altura donde en función de la altura y después agregando el concepto de Nicolai Hartmann de la fuerza, vamos a poder resolver la problemática de los valores. Frankl se apoyó mucho en toda esta estructura de la ética material de los valores porque se vio obviamente muy influenciado por ella y porque le brindó elementos de uso práctico. ¿Eh? Ya les digo, permanentemente uno está discutiendo con sus pacientes cuáles son sus preferencias valorativas, si prefiere valores más altos, valores más bajos, si necesita conservar lo bajo porque no puede aspirar a lo alto. Y desde ese lugar, Frankel después lo entroncó con su teoría de la motivación, que es la búsqueda de sentido. Y así él, de alguna manera, planteó, como todos sabemos, que en la vida el sentido se descubre a través de una acción que se realiza, a través de la experiencia de sentir algo, de sentir por algo, una obra de arte, la naturaleza o por alguien, y finalmente a través de la actitud que uno asume frente al sufrimiento. Esto se traduce en lo que después será en Frankel el hecho de que el sentido se concreta a través de qué valores. Por un lado, los valores de creación, es decir, aquellos que nosotros le damos al mundo, nos reconocemos como seres únicos, irrepetibles y por lo tanto sabemos que hay una tarea que solamente nosotros podemos hacer y esa tarea la realizamos a través de los valores generalmente de transformación, a través del trabajo. Eh, Allí siempre nos encontramos con la dificultad de cuál es, cuándo este valor del trabajo entra en conflicto. Bueno, entra en conflicto muchas veces en situaciones, por ejemplo, de trabajo deshumanizado, donde ya ahí no nos encontramos con que el trabajo es un medio de transformación y de sentido, sino que se convierte en la manipulación del ser humano como recurso. O nos encontramos con esa situación de la desocupación, donde el desocupado se siente excluido de la sociedad, tratado de impotente y de inútil. Y allí, bueno, nosotros como logoterapeutas podemos mostrarles que hay otras maneras también de encontrarle sentido a la vida y sentido a los actos cotidianos que no solamente se da a través del trabajo. El trabajo es un área de la vida, pero también está el área familiar, está el área de la pareja, está el área de la vida personal. Y por último tenemos aquella situación que se da en las personas que están volcadas excesivamente al trabajo porque no, por necesidad de poder, por necesidad de éxito entendido en términos contemporáneos, y eso les impide y les quita toda posibilidad de experiencia de los valores de recibir, que vamos a ver ahora, de los valores del ocio. Eh, Ustedes piensen que de alguna manera ese homo faber, esa persona que está permanentemente haciendo y produciendo como único existenciario posible, se olvida del ser y de estar y transforma una situación y de alguna manera invierte y pierde el sentido del trabajo. Si el sentido del trabajo es ayudarnos a vivir mejor en el pleno sentido de la palabra, vivir para trabajar es entrar en el absurdo, ¿sí? Es entrar en la sordera frente a la realidad. Ustedes saben que la palabra ocio es una palabra que deriva de una raíz griega que se escribe S-J-O-L-E, schole. De esa raíz griega schole deriva escuela, escuela, shul, school, todas las traducciones que ha habido. Después, cuando fue traducida, llevada al latín,
Joly se transformó en otium, ocio. Lo contrario del otium es el negotium, porque de alguna manera, para la antigüedad, el, el ocio era para el ciudadano, en el caso del griego, para el aristócrata, en el caso romano, para el hombre libre, mientras que el negocio se encargaba el liberto o el esclavo. De alguna manera también refleja esta frase el hecho de que para uno pueda aprender en algún sentido, también necesita estar en una situación de ocio que le permita ese ser y estar capaz de captar esa realidad que se le acerca. Entonces, si bien el trabajo tiene, por supuesto, es un valor importante en cuanto creamos y transformamos la realidad y le aportamos aquello que solamente nosotros, como seres únicos e irrepetibles, podemos aportar, también debemos tener cuidado con estas tres situaciones que les acabo de describir para que ese valor de creación no se transforme en un disvalor. El otro grupo de valores que también describe Frankl ya no tienen que ver con el darle al mundo, sino con el recibir desde el mundo, que son los valores de experiencia. Son valores donde el ser humano se abre a esas experiencias que provienen gratuitamente de la realidad que nos rodean, como la observación de la naturaleza, de un paisaje, o por ejemplo, como hicimos al comienzo de la clase, la observación de una obra de arte que nos conecta con esa experiencia estética que nos hace sentir particularmente conectados con una realidad que el mundo nos está ofreciendo. Por supuesto que el valor de experiencia por excelencia es el valor del amor, esa relación con el otro como un tú, como aquel ser también único y repetible que descubrimos a través del amor, que descubrimos en nuestra insuficiencia y en su insuficiencia, en nuestra finitud y en su finitud. Eh, por eso es importante siempre tener en claro que el amor nunca, siempre es una tarea esforzándose en una completud que nunca va a alcanzar, pero que en su tarea de intentarlo logra tender ese puente que hace que la vida adquiera un sentido muy especial. Como decía aquella definición de amor que daba Lacan, amor es dar algo que no se tiene a alguien que no lo es. Es decir, no podemos completar al otro, el otro no nos puede completar, pero eso no quiere decir que la experiencia amorosa no tienda el puente necesario para que la vida adquiera un colorido diferente. Y por último, los valores de actitud frente a a las situaciones de la vida irreparables, irreversibles. El hombre toma o puede tomar una actitud que le dé un sentido, que le dé un valor a eso que está viviendo. Y parte de ese valor frente a las cosas irreparables o las situaciones de la vida irreparables, irreversibles, es el legado pedagógico que tienen. Cuando nosotros nos paramos frente a una situación eh, con una actitud que le da valor a eso que estamos viviendo, no solamente nos aporta algo en lo personal, sino que también tiene un efecto pedagógico sobre los que nos rodean. Les enseña también, de alguna manera, les transmite una posibilidad que quizás antes no estaba y que puede servir de ejemplo. También los valores de actitud nos ponen frente a lo que actualmente o lo que conocemos desde Jasper como las situaciones límites. Es decir, los seres humanos estamos limitados, tenemos limitaciones, eh, han sido descritas de muchas maneras. Frankel habla de la muerte, el dolor y la culpa. Eh, la muerte como elemento de finitud que nos permite replantearnos el sentido de esa vida, teniendo en cuenta que lo que vivimos hoy no sabemos si lo viviremos mañana y por lo tanto tenemos una responsabilidad frente a ese momento que nos toca vivir. El dolor como reconocimiento de una situación que por un lado también funciona como un mecanismo de alerta que nos informa de cómo debemos actuar frente a aquello que nos lastima o que lastima a otros, y la culpa que desde un punto de vista
no patológico nos informa que hay algo que hemos dañado y que debemos reparar. Por supuesto, la culpa patológica es cuando no hay daño y por lo tanto se siente como si lo hubiera. Eh, a veces me gusta recordar cuando uno habla de estas situaciones límites, un resumen fantástico que dio un profesor hace un tiempo, un profesor mío que dijo, bueno, los seres humanos nos encontramos con tres límites sobre los cuales se ha hablado y escrito, de alguna manera, todo lo que se ha hablado y escrito en la historia de la humanidad. Esos tres límites son la insuficiencia, no podemos todo; la muerte, todos nos vamos a morir; y los otros, que además de ser insuficientes, también se mueren. Dejando atrás un poco ahora el tema de los valores, vamos a meternos ahora en el tema de la espiritualidad y no podemos abordar la espiritualidad sin entender primero cuáles son las dimensiones ontológicas del ser humano. Como les dije hace un ratito y como de alguna forma está expresado en esta diapositiva, muchas veces la ciencia óntica, la psicología, la biología o la sociología está obligada a tomar un aspecto parcial de esa realidad y centrarse en él como si el resto no existiera, simplemente por cuestiones metodológicas. Pero eso no significa que una vez apartado uno de la cuestión metodológica, no tenga en cuenta la ontología dimensional del hombre. El desconocer esto ha llevado, por ejemplo, a situaciones como las consecuencias del modelo médico positivista de Mayen y Bernard, donde el desconocimiento de la biografía, del contexto, del particular modo de ser en el mundo del ser humano, de la persona, ha llevado a la deshumanización y el deterioro de la relación médico-paciente. Por eso uno puede tener una mirada reduccionista con conciencia de la misma, siempre y cuando no deje de tener presente todas las dimensiones del ser humano. Si no, probablemente termine cometiendo un poco este error, termine padeciendo las consecuencias de este modelo, donde deshumanice y deteriore la relación con su paciente. ¿Cuáles son las dimensiones humanas? En uno de los libros que escribimos con el doctor Acevedo, eh, un poco utilizamos esta definición de persona como lo heredado y lo aprendido y lo decidido. Y esto hace referencia a todas las dimensiones del humano: lo biológico, lo sociológico, lo psicológico y lo espiritual. Fíjense que son distintas áreas de la vida: el área física, el sociocultural, la psicológica y la existencial. Lo biológico es lo que nos viene dado. Eso biológico puede ser modificado como consecuencia de lo que hoy sabemos que es la epigenética, es decir, los cambios que van ocurriendo como consecuencia del transcurrir de la vida en el mundo. Lo sociológico es el patrimonio cultural, la educación, el entorno. Lo psicológico, que por supuesto tiene una parte de origen genético, que son las predisposiciones que cada uno tiene a actuar o- o comportarse de determinada manera, pero que también es fruto de cómo se va desarrollando la relación del individuo con el entorno. Y finalmente lo espiritual, que es aquello que más allá de los condicionamientos previos es donde el hombre decide. Como decía Jasper, el hombre es el ser que decide. ¿Qué es lo decidido? Las opciones, las decisiones que tomamos en la vida, donde hay un margen donde podemos actuar independientemente de aquello que hemos heredado y aprendido. Es lo que de alguna manera Frankl llamaba la incondicionalidad facultativa, es decir, frente a los condicionamientos biológicos, psicológicos o culturales, el hombre tiene la posibilidad de actuar o de elegir un camino diferente. Entonces, frente a la condicionalidad fáctica, es decir, la condicionalidad de lo que ocurre, tenemos esa incondicionalidad facultativa. ¿Por qué facultativa? Porque es algo que podemos o no llevar a cabo. Podemos o no elegir oponernos a nuestros condicionamientos. Por eso es algo potencial. En un sentido aristotélico, sería algo que está en potencia y que podemos o no transformar en acto. ¿Cuáles son las características ontológicas específicas, lo que nos hace eh,
puntualmente ser humanos, es decir, cuáles son las características específicas de lo espiritual en el hombre. El ser único, el ser libre, el ser responsable y el ser irrepetible. Veamos cada una. El ser único significa que no solamente tenemos conciencia de nosotros como alguien que no tiene otro igual, sino que eso permite que valoremos nuestra vida como algo propio, algo que es intransferible, que solamente nosotros podemos experimentar ese valor. ¿M? Y eso de alguna manera nos agrega algo tan importante en la vida que es la actitud de asombro. Nos asombramos al descubrir, y eso nos proyecta de otra manera en la vida, al descubrir el valor de nuestra propia vida, de tu vida. Piensa en cuántas veces es importante ayudar a que una persona descubra que su vida vale. Por eso es un punto de partida, en todo crecimiento personal y terapéutico. Es decir, la autoestima, el amor a la propia vida, el ponerse de novio con la vida comienza cuando uno descubre que esa vida es única, que es tu vida y que nadie más que vos la puede vivir. Ahí, por supuesto, aparece esa conciencia de responsabilidad con uno mismo, porque es tu vida, pero también con el otro, con quien vas a compartir esa que es tu vida. Y también hay una conciencia más clara del tú como un tú, porque si reconozco mi unicidad, también voy a reconocer la unicidad en el otro. El ser humano como irrepetible, es decir, el ser humano no es reemplazable, no es un objeto en serie. Como decía el filósofo americano Robert Nozick, el que tú existas marca una diferencia. El que existamos cada uno de nosotros marca una diferencia. Y esa diferencia muchas veces tiene eh, un efecto mariposa, porque piensen ustedes, cuando ustedes alivian el dolor de alguien, tal vez todo lo que van a ver es ese alivio puntual. Pero esa persona aliviada interactúa con otras personas que van a estar mejor porque esa persona se alivió. Y esas otras personas que van a estar mejor porque alguien se alivió, a su vez interactúan con otras que también van a estar porque éstas se aliviaron. Y hay un fenómeno hay un efecto mariposa en el alivio, en el beneficio, en la interacción positiva con el otro muy importante, y que tiene que ver con esto de que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia. A partir de acá, por supuesto, se descubre la irrepetibilidad también del otro, esta cuestión que siempre estamos viendo de que el reconocimiento de nuestra realidad espiritual nos permite también reconocerla en los demás. Por supuesto que es piedra fundacional de todo humanismo, tiene connotaciones éticas, solamente reconocer al otro como único e irrepetible, haría imposible, por ejemplo, cualquier genocidio. Se hace presente en el desarrollo personal. El ser humano es libre. Acá como el otro día charlaba con un paciente, no importa si uno discute la libertad en términos filosóficos, porque no se trata de eso. En términos psicológicos, nosotros tenemos un margen de libertad. Nos vivimos como personas que podemos responder frente a lo que se nos ofrece la vida. Y esa libertad es lo que en Frankl se construye como una respuesta al reduccionismo. Eso es algo específicamente humano, habla justamente de esa espiritualidad humana que puede elegir pese a sus condicionamientos, que puede optar por algo diferente a lo que se esperaría que actuase o hiciera en función de lo que está condicionado a hacer. Y esto se ve muy claro en la relación entre las personas con problemas psicológicos y la posibilidad de libertad. Es decir, la libertad es la posibilidad del cambio. La libertad es la posibilidad de que una persona aprenda, que una persona repare, que una persona pueda superar lo que está padeciendo para ser otro, para ser un otro mejor. Si no existiera esta posibilidad, nuestra tarea no tendría ningún sentido. Por eso Frankl reconoce la libertad como la postura que el hombre puede asumir pese a sus condicionamientos. Puede asumir, no necesariamente lo asume, es una potencia. Y es una libertad, no es una libertad de, sino para. No es que no estemos condicionados. Evidentemente no es lo mismo. Hay condicionamientos biológicos, lo mismo ser alto que bajo. Hay condicionamientos psicológicos, hay condicionamientos sociales. No es lo mismo nacer en Siria que en España. Pero a pesar de eso,
tenemos una libertad o un margen de libertad para poder actuar. Y eso es lo que nos permite aprender, es lo que nos permite cambiar, es lo que nos permite corregir. Y obviamente la libertad implica reconocer al ser humano como sujeto protagónico. De vuelta, otra palabra de origen griego. Agonismo es lucha. Proto es el primero. Por la posibilidad de reconocer al ser humano como el primero en la lucha, en el constructor activo, en el arquitecto de su propia existencia. Y de allí la posibilidad de aprendizaje y cambio. Y el ser humano es responsable porque el ser humano hay una relación entre la respuesta y la responsabilidad. Es decir, en esa libertad que tenemos, elaboramos una respuesta. Y esa respuesta, que es una respuesta posible, es esa responsividad de la cual algunos hablan, nos hace referencia a este doble juego. Elegimos, pero no podemos dejar de hacernos cargo de lo que elegimos y de las consecuencias de lo que elegimos. Y acá de vuelta ingresa la cuestión axiológica y la cuestión ética. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos? ¿Mm? La responsabilidad hace referencia a nuestra capacidad para responder. Somos libres y podemos responder frente a lo que nos pasa. ¿Eh? Y esto también nos lleva a aquello que Frankel decía que en la vida, más que sentirnos como personas que interrogan, que preguntan por qué esto me pasa a mí, más bien tenemos que ser personas capaces de responder a aquello que me está pasando. Más bien sentirnos interrogados por la vida y frente a esa interrogación que la vida nos plantea, ver qué respuesta elaboramos. Eso también significa un cambio de actitud. Ya dejamos de ser pasivos interrogados para ser activos interrogantes y constructores de respuesta. Y la responsabilidad, como siempre digo, tiene un aspecto pedagógico en tanto permite asumir en otros o ayudar a otros a que asuman el compromiso con sus propias vidas. Es decir, el compromiso, esa promesa que yo asumo que estimulo a que el otro asuma esa promesa con su propia vida, la promesa de cuidarla, de amarla, de reconocerla como propia. Resumiendo, ¿cómo veríamos la espiritualidad en Frankel? La espiritualidad, por lo tanto, es potencia pura, como les decía, es una mera posibilidad de manifestación. Cuando se concreta, se transforma en un acto. eh, Tenemos la posibilidad de elegir. Cuando elegimos, esa posibilidad o esa potencialidad se convierte en un acto. La espiritualidad, el ser único, irrepetible, responsable, es lo que le brinda unidad y totalidad a la persona. Es decir, de alguna manera es eso que permite vertebrar al organismo psicofísico en torno a eso que le da esa unidad y que le da esa especificidad propia de la persona. Como hemos visto, la espiritualidad permite ser consciente lo estético, lo ético y lo erótico, es decir, el amor, la responsabilidad con la conducta, los valores de experiencia en lo que recibimos y lo que experimentamos, en toda una tensión muy fecunda de esa intencionalidad que hay en esa espiritualidad, porque la espiritualidad siempre está dirigida hacia algo. Cuando uno habla de intencionalidad, está hablando de una direccionalidad. Amamos a alguien, contemplamos un paisaje, actuamos tomando una decisión que va a afectar a alguien, es decir, trascendemos un poco nuestra propia realidad y eso es un componente de la espiritualidad. Por eso un recurso espiritual que vamos a utilizar en psicoterapia es ayudar a nuestros pacientes a que sean capaces de autotrascenderse, de ir más allá de sí mismos. Por supuesto que esto como potencia pura es un núcleo sano, esto no está sujeto a los valores enfermedad, salud, porque yo diría que no se aplican. O sea, uno dice un núcleo sano para correrlo del lugar donde uno habitualmente piensa el tema de salud de enfermedad, pero esto en tanto posibilidad de manifestación, yo creo que es un adjetivo que no se aplica el poder evaluarlo como sano o enfermo. Y por supuesto la espiritualidad ejerce presencia, eso que decía Frank en el campo de concentración, esa posibilidad de estar junto a alguien más allá del tiempo y en el espacio, que llevado al plano cotidiano es lo que de alguna manera uno puede decirle cuando uno ha aprendido algo de alguien
y lo recuerdo en un momento determinado. Por ejemplo, esa persona está con nosotros aun cuando no lo esté en ese momento ni en el tiempo, porque quizás ya no esté o murió, ni siquiera en el espacio, pero está junto a uno, ¿m? Porque está presente espiritualmente a través de aquel legado que nos dejó en esa enseñanza o en ese ejemplo que nos brindó. Es como decíamos al principio, es la dimensión en la que se localizan los fenómenos específicamente humanos. Y finalmente, de alguna manera, cuando nosotros tomamos una decisión, cuando ejercemos y transformamos nuestra espiritualidad de potencia en acto, lo tenemos necesariamente que hacer a través de nuestro organismo psicofísico que nos sirve como instrumento para expresar eso. ¿M? Entonces, de alguna manera lo espiritual instrumentaliza el organismo psicofísico para poder expresar esa decisión, esa respuesta, esa creación que desde lo espiritual el ser humano decide manifestar. Y finalmente es el recurso o es el centro de aquellos recursos espirituales o no éticos, de nous, no viene de ética, sino de nous en griego, que es espiritual, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia, la posibilidad de tomar distancia de aquello que nos está pasando y poder verlo de una manera más clara. Es el famoso ejemplo que a veces le pongo a mis pacientes, le digo, bueno, si usted se pone una mano delante de los ojos, bien pegado a sus ojos, probablemente no se dé cuenta si es una mano o es cualquier otra cosa. Cuando la coloca a distancia, se da realmente cuenta de que es una mano. Bueno, cuando uno toma distancia de lo que está ocurriendo, lo puede ver con mucho más claridad. Y cuando uno puede autotrascenderse, es decir, poder ir más allá de ser el mismo, ir hacia afuera, abrirse al mundo y abrirse a los otros, también es un recurso que permite resolver situaciones neuróticas y ver con más claridad las posibilidades que el ser humano tiene. A veces, obviamente, esta posibilidad de transformar la potencia en un acto puede estar restringida, porque, o bien porque hay un insuficiente desarrollo psicofísico en una persona que de repente por una, no sé, parálisis cerebral, por ejemplo, no logra tener una adecuada expresión del espiritual, o bien porque en determinado momento, y a veces transitoriamente, algunas manifestaciones psicopatológicas, médico-clínicas, que pueden ir desde una enfermedad autoinmune, un cáncer, una tiroiditis, hasta una depresión o una psicosis, pueden de alguna manera restringir transitoria o a veces de una manera un poco más permanente la manifestación de esos recursos espirituales, restringir el que esa posibilidad que está en potencia se convierta en acto. Cuando cuando lo ponemos a toda esta temática ya directamente referida a los recursos psicológicos que utilizamos para ayudar a nuestros pacientes a que puedan, apelando a su condición humana y a su especificidad humana, poder mirar con claridad sus vivencias, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia, a veces esos recursos también están restringidos. Mm, Generalmente por insuficiencia o por patología. Cuando hablamos de autodistanciamiento, cuando el individuo tiene una incapacidad de verse a sí mismo en situación, le cuesta correrse de lo que está viviendo para mirarlo desde afuera, o tiene una restricción metacognitiva, le cuesta mucho evaluar sus propios procesos de cognición, eh, puede tener dificultad o la posibilidad de oponerse a sus condicionamientos o tener una estrechez del campo fenoménico, puede costarle ser protagonista, puede costarle ampliar el horizonte de opciones porque es una persona muy estructurado. En esos casos tenemos una restricción del autodistanciamiento que por supuesto podremos trabajar con nuestro paciente para ampliándola, permitirle que supere esa restricción y pueda utilizar este recurso no ético para aliviar su dolor. Lo mismo puede pasar con el recurso de la autotrascendencia, donde una persona que quizás por muy narcisista, con una hiperreflexión que le impide salir de sí mismo, que tiene una baja percepción de autoestima, valorativa y de sentido, que le cuesta reconocer a los otros, que tiene poca resonancia afectiva, que tiene incapacidad para expresar sus emociones, que es un poco alexitímico, le cuesta poner
en palabras sus emociones, o que es rígido en su capacidad perceptiva, valorativa o conductual, en todos esos casos nos encontramos con restricciones a la autotrascendencia que, bueno, eventualmente podremos trabajar para ayudar a que esas restricciones se puedan superar y el paciente tenga un horizonte un poco más amplio. Entonces, resumiendo un poco lo que venimos diciendo, cuando actuamos específicamente desde la logoterapia, lo que apuntamos es al ser responsable, en lo más profundo del ser humano, descubrir en él, mostrarle que es un ser responsable, un ser que responde, porque se siente interrogado, porque esa respuesta va a estar objetivada en un aquí y ahora, ad personam y ad situationem, es decir, en un contexto específico, no es algo abstracto, sino que es algo sumamente concreto. La meta psicoterapéutica, en definitiva, será traer a la conciencia ese ser responsable, esa persona que, haciéndose cargo de su vida, asuma las respuestas que tiene que dar o construir para lograr el alivio de su situación. Y ese ser responsable, fundamentalmente, es un algo espiritual, no es un algo impulsivo. Como les digo, acá estoy hablando de específicamente lo que hacemos desde la logoterapia, lo cual no quiere decir que en el tratamiento psicoterapéutico de alguien, no tomemos herramientas que provengan de otros espacios o de otros planteos psicoterapéuticos y apunten otros aspectos donde, como bien dijo Frankel, la logoterapia muchas veces es un complemento a la psicología general. Acá lo que estoy haciendo, foco fundamentalmente, es en qué es lo que la logoterapia tiene de propio, que yo creo que es lo que marca muchas veces una enorme diferencia, porque al poder tomar todos aquellos recursos psicológicos generales, pero agregarle esta dimensión de lo espiritual, donde accedemos a lo profundo, donde invitamos a la persona a que sea responsable, a que sea protagonista, a que se sienta interrogado y elabore respuestas, estamos agregándole un plus a ese tratamiento que muchas veces realmente marca una enorme diferencia. Finalmente, ¿cuáles son los riesgos del reduccionismo? El reduccionismo, cuando de toda esta ontología que venimos hablando, uno realmente cree que el hombre es nada más que un ente biológico, con lo cual el hombre está determinado por su herencia o por sus mecanismos bioquímicos, un ente psicológico, no es más que un sujeto dominado por fuerzas instintivas, sociológico, es producto de las interacciones sociales y la clase social a la que pertenece. ¿Y a qué nos lleva el riesgo del reduccionismo? ¿Cuál es el círculo vicioso que de alguna forma plantea el reduccionismo y es la razón por la cual tenemos que tratar de superarlo? En primer lugar, el reduccionismo lleva a una mirada parcial de la realidad, que yo he llamado parcialismo. Parcialismo porque si yo veo la realidad del ser humano como exclusivamente biológica, como exclusivamente sociológica, incluso como exclusivamente espiritual, porque el espiritualismo puede ser otro reduccionismo, estoy en una mirada parcial, una mirada que excluye una cantidad de aspectos de la realidad. Por eso el parcialismo lleva al exclusionismo. Lo que no entra en mi mirada queda fuera de mi mirada y por lo tanto lo excluyo. Si el hombre es biológico, solamente, por ejemplo, excluyo cualquier otra dimensión psicológica o espiritual porque eso no entra dentro de esa mirada parcial de aquello que yo estoy viendo y que por lo tanto creo que eso que estoy viendo es la absoluta verdad. Por eso esa mirada parcial y ese exclusionismo conduce al dogmatismo. El dogmatismo es el transformar una relatividad en algo absoluto, no sujeto a ningún tipo de análisis crítico. Generalmente esto transforma la realidad del reduccionista en una realidad un poco maniquea. Bueno, Manes fue un religioso del siglo III de nuestra era que un poco planteaba que había en el mundo dos fuerzas opuestas, el bien y el mal en continua lucha, pero en igualdad de fuerza y poder. Y esa mirada de alguna manera de los que están de un lado y los que están del otro, esa postura maniquea, hace que el dogmático excluya, coloque
afuera de su campo de acción y de su capacidad de reconocimiento de interlocutor válido a todos aquellos que miran la realidad de una forma diferente a como la mira él. Por eso el dogmático muchas veces está muy cerca del fanatismo. El fanático, la palabra fanático viene de fanum, en latín, que significa templo. El fanático es aquel que se comporta en la realidad cotidiana, donde rige la relatividad y lo profano, como si estuviera en un templo y rigiera lo sagrado. Este dogmatismo lleva a una vivencia de amenaza, en definitiva, todo lo que puede cuestionar nuestra manera la manera que tiene el reduccionista de pensar la realidad, se convierte en una amenaza y eso lo lleva fundamentalmente a una vivencia de aislamiento. La consecuencia final es que la construcción que hace del ser humano al mirarlo de una manera parcial es lo que se conoce como homunculismo. La palabra homúnculo viene de la manera en cómo está representado el ser humano, las partes del ser humano, en las cortezas motor y sensorial, donde, por ejemplo, la mano, que es una zona motora mucho más exquisita, tiene una representación mayor que el tórax, que es una zona más amplia del cuerpo, pero con una representación mucho más pequeña porque motrizmente tiene menos importancia. Eso hace que si uno dibujara, tomando esa representación, la figura que surge humana, sería una especie de una figura deformada que ha sido conocida tradicionalmente como homúnculo. Y toda vez que se genera una figura humana media deformada, se habla de homunculismo. Frente a esto, yo diría que la logoterapia transforma el parcialismo en la idea de dimensionalidad. Ya no tenemos una mirada parcial de la realidad, sino tratamos de reconocer las distintas dimensiones. El exclusionismo lo transformamos en una idea de complejidad. Sabemos que eh, la realidad humana es compleja, compleja porque todas estas dimensiones tienen interacciones entre sí y por lo tanto aceptamos esa complejidad. En lugar de el dogmatismo, buscamos el sentido, buscamos el significado. Frente a la vivencia de amenaza, tenemos confianza, podemos escuchar los argumentos de otros, aprender e incorporar. En lugar de aislarnos, permitimos el diálogo, es decir, la palabra, el logos fluyendo de uno a otro. Y finalmente eso nos permite construir una idea de persona abierta al mundo y a los otros, con esa triple dimensionalidad biológica, psicológica y espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, Un poco por la... quise dejar unos minutos para que pudieran eventualmente, pudiéramos interactuar si ustedes querían hacerle Sí, alguna pregunta. Por eso quise terminar unos 15 minutos antes. sí, no, te lo agradezco. Y seguramente ha despertado alguna cuestión, alguna observación que te quieran hacer las personas que se han conectado. Yo entiendo que ha sido una síntesis, ¿no? Completa del núcleo de la visión, ¿no? Antropológica y ontológica de Frankel. Vamos, que yo no había oído, vamos, así mucho tiempo, ¿no? Y me ha servido también para actualizar, para reconectar con alguna de esas ideas. Y me ha gustado mucho esta conclusión final que has hecho, ¿no? Del círculo vicioso del reduccionismo, ¿no? En estos tiempos, algo tan necesario, ¿no? El que podamos estar atentos, ¿no? A no caer nosotros mismos en esa visión reduccionista, ¿no? Y ahí, pues la visión de Frankel nos anima a ello, ¿no? A evitar esa tentación reduccionista en cualquiera de las dimensiones, ¿no? En cualquiera de esas tres dimensiones que considera, ¿no? Bueno, cualquiera de las personas que hayáis escuchado la exposición de Mauricio, si queréis comentar, hacer alguna observación, alguna pregunta, algo que queréis Espero que... que les haya resultado claro. A veces es un poco difícil tratar de llegar de una manera didáctica con estos temas. Espero que les haya resultado comprensible y clara la exposición porque
ese es el desafío que uno tiene cuando aborda temas tan complejos como estos, ¿no? Mm. Sí, claro. Quieres ser también fiel, ¿no? A las ideas de las que parte Frankel y a su visión y, lógicamente, pues has de utilizar, ¿no? Esas ideas y esos conceptos, ¿no? Para ir construyendo esa visión completa, ¿no? Del ser humano que sigue enriqueciéndonos, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en la práctica terapéutica, ¿no? En tu caso y en el de otros compañeros, ¿no? A mí, bueno, no sé si alguien Yo, quiere comentar algo. Sí, sí, yo quería comentar una cosa. sí. Tú has dicho, Mauricio, que el ser humano es único, es irrepetible, es libre dentro de la limitación de esa libertad demasiado humana, es protagónico y es responsable. El ser humano es protagónico y eso tenemos que combinarlo con sabernos echar a un lado, dejarse atrás, que decía Víctor Frankl, ¿no? O sea, es una distensión que nos provoca, por un lado queremos, digamos, ser auténticos y protagonistas y actores de nuestro destino, pero por otro lado también debemos dejarnos atrás, echarnos a un lado. ¿Cómo compaginar esto, no? Supongo que aquí hay un concepto que a veces escapa incluso a la capacidad humana de reflexión, ¿no? Es un poco lo que yo pienso que el mensaje de las bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña, es un poco, no sé cómo decirlo, difícil de digerir. Y por otro lado, es lo que realmente parece que da autenticidad a la vida, ¿no? Bueno, ya era esa pregunta que quería hacer, Mauricio. Yo diría que, por lo menos en la manera en como personalmente lo entiendo, el protagonismo implica una actitud activa de la persona, aún en el correrse, en la resignación, eh, es decir, la posibilidad de protagonizar no excluye la posibilidad de ceder en algún momento porque uno elige ese lugar. ¿Mm? Obviamente la vida permanentemente nos va manifestando, nos va planteando una serie de interrogantes donde en función de esa realidad que nos interroga vamos elaborando respuestas. Este, mm, no, digamos, entrando, si uno entrara en el terreno religioso, uno diría, bueno, Jesús también fue dando diferentes respuestas según diferentes momentos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de protagonismo en Frankel, habla de las personas que se hacen responsables de su vida, independientemente de que esa responsabilidad se traduzca en un tipo u otro de acción, ¿no? Eh, Mm. Alain, quería comentar algo. Sí, sí, muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Ha sido una masterclass. O sea, felicidades. Tengo una pregunta. Em, ¿Cómo, no sé si Frankel o cómo lo harías tú, en cualquier caso, dar una posibilidad a una persona que tenga una polaridad de valores? Es decir, se encuentra en una dicotomía en la que no sabe qué elegir. Gracias. Eh, a ver, cuando uno se enfrenta a una situación donde un paciente tiene que elegir entre esa polaridad de valores, es decir, valores que están en extremos opuestos, uno allí trata de ayudarlo primero a que esclarezca sus preferencias, cuáles son los valores que para él tienen más fuerza y cuáles son los valores que cree que debe realizar, cuáles son los valores más importantes. Y ahí entra un poco lo que se llama la famosa escala de valores, donde uno muchas veces, yo siempre a mis pacientes les digo esto, elegir es resignar.
Un poco esa frase la acuñé a partir de reflexionar sobre eso que decía Frankl, que uno frente a las opciones que tiene toma la mejor posible, ¿no? Entonces, cuando uno toma una opción es porque deja otras. Uno nunca va a completar el 100% de lo que busca o desea, sino que va a elegir lo que crea que es mejor en ese momento, resignando otras. Entonces, muchas veces en los valores contrapuestos, por ejemplo, no sé, eh, debo ir a trabajar o debo ir a la fiesta de egresado o la fiesta de, no sé, el jardín de infantes de mi hijo. Bueno, de repente pueden ser dos opciones distintas, o hago una cosa o hago la otra. Bueno, ¿cómo elijo una u otra? Y bueno, ¿cuál es más importante? En el contexto de hoy, ¿cuál es más importante? ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Y sabiendo que optar por una significa resignar la otra, porque no puedo estar simultáneamente en los dos lugares. Entonces, también de alguna manera eso es, este, cuando uno dice elegir es resignar, también está introduciendo la dimensión humana de todo esto, porque, como dije en algún momento, somos insuficientes y por lo tanto no podemos abarcarlo todo. Y en nuestras elecciones siempre va a haber un resto de algo incompleto. ¿Mm? Entonces, bueno, un poco el tema de la jerarquía, polaridad, preferencia, altura y esto que les decías de enfrentarse con la posibilidad de que cuando uno elige resigna, son las herramientas que según el caso suelo emplear cuando algún paciente me plantea alguna dicotomía valorativa. Claro, lo que pasa, doctor, es que, por ejemplo, yo me he encontrado con casos donde, como bien decía Scheller, los valores es algo que aunque está a priori también se sienten por esa dimensión espiritual, ¿no? Es la condición de posibilidad en potencia, ¿no? Claro, una cosa son los valores del deber que están inculcados en mi educación, por ejemplo, y otra cosa es lo que yo siento que tengo que hacer y si renuncio a ello, me siento con una fuerte digamos, mala disposición a la toma de esas decisiones. Porque claro, el deber es muy importante, que está impregnado en mí en educación, pero lo que yo siento es otra cosa diferente. Entonces, claro, elegir ahí en la preferencia dices sobre cuál escala, ¿no? Es decir, sobre el deber kantiano impuesto por la educación y que yo así lo creo, obviamente, nadie me lo ha metido con una inyección, o este impulso interno que me dice, yo sin esto es que no podría vivir bien, pero con lo otro, o si no hago lo otro, me sentiría culpable también. Esta es donde yo he encontrado siempre dificultad a la hora de tener que elegir, porque Y para mí sí. los valores es algo que se siente, no es algo que se racionaliza siempre, ¿no? Bueno, pero por eso les decía al comienzo que, y esto creo que es uno de los aportes más interesantes que ha hecho Ricardo Mariandi, eh, que la ética es conflictiva. Es decir, es decir, elegir entre lo deóntico, lo normativo, lo valorativo, incluso lo fáctico, exige permanentemente conflictos y uno tiene que estar buscando principios, fundamentos, elementos que le permitan ir hacia un discernimiento pero no es sencillo, no es sencillo y indudablemente bueno, Scheller planteaba justamente que los valores se aprehenden con H emocionalmente, eh, eh, porque evidentemente sí hay una cuestión emocional que tiene que ver con lo que de alguna forma algo nos atrae más que otro. Hay un deber, una cuestión normativa, esa cuestión normativa a veces eh, es impuesta por la costumbre, a veces tiene fundamentos, y bueno, todo esto nos obliga permanentemente a una reflexión. Por eso, todo esto y todo el ejercicio, creo yo, psicoterapéutico en general, es un ejercicio de pensar, ¿no? Es un ejercicio de pensar en el sentido etimológico de la palabra, que es poner sobre la balanza diferentes cosas que todas van a tirar un poquito de un lado y ver cuál es más significativa en su peso de un lado o de otro o en aquella otra acepción etimológica de la palabra pensar, que tiene que ver con podar, y podando a ver, sacando la maleza para ver qué es lo que va quedando.
Pero claramente un poco lo que les quise plantear es eso, todo el dilema axiológico, normativo, ético es tremendamente conflictivo y uno tendrá que resolver o ayudar a resolver en cada situación de una manera probablemente única, irrepetible y personal, teniendo esos elementos que de alguna manera he Ya. planteado, ¿no? Muy Bueno, bien. les agradezco enormemente esta posibilidad que me han dado de compartir con ustedes esta tarde. Allá más tardecita, acá estamos en la hora de la siesta todavía. Este, pero bueno, para mí ha sido un enorme placer, sumamente agradecido a todos los con los que hemos compartido este momento. Y bueno, estoy a disposición para lo que cualquiera de ustedes pueda necesitar, de una manera totalmente desinteresada y abierta, porque todo lo que signifique a esta altura de mi vida poder compartir lo poco que sé, mi poca experiencia y ayudar a otros a crecer, bienvenido sea. Así que para lo que ustedes necesiten o quieran, cuenten conmigo. Ya les digo, aquí estoy desinteresadamente a su servicio. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Y ha sido, yo por mi parte, decirte que de verdad claro y conciso. Ha sido un placer escucharte y de verdad muy clarificador. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Eh, hala. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan un lindo atardecer. Igualmente. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias Nos a todos. vemos. Muchas gracias, Mauricio, y esperamos ya conocernos personalmente, ¿no? Cuando vengas a Valencia, ¿no? A las jornadas de AESLO, me parece, ¿no? Sí, 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 vamos a estar allí ahora en octubre. Este, así que bueno, ahí nos conoceremos personalmente y disfrutaremos de una linda charla. Muy bien. Continuaremos este diálogo que hemos empezado. Así que Bueno, bueno, que tengan una linda jornada y como les dije, con lo que les pueda ayudar, individual o en grupo, encantado de hacerlo. Un placer haberlos conocido.